Hola amigos de la red, de nuevo estamos aquí en Visión Global, visión.net.be. Les recuerdo nuestro Twitter que es arroba Visión Global 1 en números, y el Twitter personal mío que es arroba Trino Márquez C de Caracas. Me acompaña en el control Ramón Arias. Y bueno, como tenemos acostumbrada nuestra cita semanal, hoy vamos a repasar o vamos a revisar algunos de los acontecimientos más importantes que están ocurriendo. En este momento en el cual estamos hablando, acaba de anunciarse a través de los medios de comunicación que el ministro Nelson Merente fue sustituido por Rafael Ramírez, el zar de PDVSA y en general de la industria petrolera. Todavía no sabemos exactamente qué significa ese movimiento, pero en las primeras de cambio podríamos decir que en la confrontación entre Nelson Merente y Giordani, el señor Jorge Giordani, pareciera que el señor Jorge Giordani es el que ha salido vencedor. Por lo menos esa es la impresión que nos produce esta salida intempestiva y, desde mi punto de vista, un tanto inesperada de Nelson Merente, quien había propuesto algunas fórmulas concretas para tratar de reducir la brecha que existe entre el dólar paralelo, el dólar innombrable y el dólar oficial. Esa brecha tan gigantesca de 7 veces la diferencia entre uno y otro tipo de dólar está siendo una de las causas fundamentales por las cuales se ha secado el mercado de divisas, han desaparecido los dólares del mercado y se ha producido esa estampida tan acelerada y tan grave de precios. Los precios se han disparado por las nubes, además de la escasez, del desabastecimiento. Estamos regresando a periodos desconocidos. Bueno, incluso estamos viendo periodos desconocidos en Venezuela. No es que estamos regresando. Yo no sé si en los años 40, en los años de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela experimentó una escasez tan marcada como esta. Pero en la historia reciente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, Venezuela no había vivido situaciones como esta, ni siquiera en los días inmediatamente posteriores a los lamentables hechos del 27 y el 28 de febrero de 1989. Merentes había propuesto la apertura de las casas de bolsa, había propuesto legalizar el mercado permuta y había propuesto inyectarle al mercado de dólares una buena cantidad de divisas, de modo de aliviar un poco la presión tan fuerte que existe sobre Cadivi. Bueno, esta proposición o este conjunto de proposiciones de Merente encontraron la firme resistencia de un señor que se quedó en el Paleolítico inferior y que parece que viviera en las cavernas, como es el señor Jorge Giordani, un marxista ortodoxo, de un dogmatismo realmente inflexible, una persona que no entiende o no quiere entender para nada las leyes de la economía, que no le interesa para nada comprender cómo funcionan los mercados y que cree que a fuerza de represión, de controles, de amenazas, a partir de la militarización de la economía, va a lograr resolver los problemas. Bueno, el señor Jorge Giordani está equivocado porque esa fórmula ha fracasado en todos los países donde se ha instrumentado. Fracasó de manera rotunda en la Unión Soviética. Fracasó a tal punto que el propio Lenin, el propio Vladimir Ilich Lenin, creador del Estado soviético,
tuvo que corregir sus posturas dogmáticas e intransigentes de los primeros años de la Revolución Bolchevique. La Revolución Bolchevique de 1917, fue tal el colapso, tal fue el choque que produjo sobre la economía rusa y sobre ya para ese momento la economía soviética, que el propio Lenin tuvo que introducir reformas económicas muy importantes y diseñó lo que en el argot se llama la NEP, la nueva economía política o la nueva política económica, como es la traducción más literal. ¿En qué consistía la NEP? Bueno, en abrir el mercado, en crear zonas donde predominara la propiedad privada, donde los productores agrícolas pudieran vender a precios de mercado sus productos, de modo de contener la gravísima crisis de abastecimiento que la colectivización compulsiva había creado. Esto no lo entiende, no lo conoce, no le interesa al señor Giordani y quiere llevarnos a la época de la colectivización del campo ruso. Los resultados de este proceso los estamos viendo y los están pagando los sectores más pobres del país. En realidad los paga todo el país, pero con especial rigor los sectores más pobres, que los pagan con desabastecimiento, inflación y escasez. Bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días, cuáles son las medidas que anuncia el señor Rafael Ramírez, quien ya destruyó la empresa petrolera, ya destruyó a PDVSA. Vamos a ver con qué viene, con qué paquete de medidas, cuáles son las reformas que va a introducir. Veremos si viene con el plan de colectivizar aún más la economía, de seguir con la política de confiscaciones, expropiaciones, control de precios, control de la tasa de cambio. Veremos si viene con ese paquete, pero fortalecido en la línea, por ejemplo, de Giordani y de Eduardo Samanes, o si viene a introducir algunos cambios un poco más flexibles, a flexibilizar un poco el mercado. Vamos a estar muy atentos sobre este proceso. El otro punto que me gustaría tocar con ustedes es el de la ley habilitante. Hoy en la Asamblea Nacional se va a plantear el tema de la habilitante, lo va a plantear el señor Nicolás Maduro. ¿Le parece al señor Nicolás Maduro que él no tiene suficientes poderes? Que el control de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía General de la República, del Consejo Nacional Electoral, la hegemonía comunicacional creciente que ha venido teniendo con la compra de medios de comunicación tan importantes en el plano televisivo como Globovisión, en el plano de editorial y de los periódicos diarios, de los diarios como Últimas Noticias, en el control de la inmensa mayoría de las emisoras de radio del interior y de la capital de la República, también de la capital. ¿Le parece que no tiene suficiente poder, suficiente control del Estado y de la sociedad y ahora quiere una ley habilitante para parecerse a su papá, entre comillas, Hugo Chávez? Y ese es el tema que él va a plantear hoy en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los argumentos que esgrime para tomar esta iniciativa? Bueno, básicamente dos: que va a luchar contra la corrupción y contra la supuesta guerra económica desatada por la derecha para desestabilizar el gobierno ilegítimo de Maduro. Veamos lo primero. ¿Es necesaria una ley habilitante para luchar contra la corrupción? Bueno, vamos a comenzar por el principio. Se habla de que el voto 99, con el cual Maduro podría obtener la mayoría de las 3/5 partes para obtener la habilitación, la conseguirá a través de la suspensión del allanamiento de la inmunidad de la diputada Mi Gato, ese movimiento liderado por el Gato Briceño, ex gobernador de Monagas, y su sustitución por el suplente
por el suplente de la diputada María Aguilera. ¿Cómo se va a hacer esa suplencia? Ya de entrada hay que decir que se trata de un acto de corrupción en el plano institucional e incluso podríamos sospechar en el plano financiero. En el plano institucional, porque la diputada legítima es María Aguilera. Esa es la diputada electa por el pueblo de Monagas, con los votos suficientes para ocupar la curul que ocupa en la Asamblea Nacional. Está previsto un procedimiento en la Carta Magna para allanar la inmunidad de los parlamentarios. Resulta que la señora fiscal Luisa Ortega Díaz se quiere burlar ese proceso y ya de antemano, sin haberse seguido ningún procedimiento legal, ni haberse cubierto los extremos legales, se está acusando de actos de corrupción a la diputada Aguilera. Bueno, esto es un acto de corrupción institucional inaceptable, es un abuso de poder que revela la complicidad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Moral, en este caso la Fiscalía General de la República. Es inaceptable que la fiscal se convierta en el brazo ejecutor de una política dirigida a destruir, a acosar, a pulverizar la oposición. El otro elemento es por qué el suplente de la diputada Aguilera va a alinearse con la posición ilegal, inconstitucional del oficialismo. ¿Por qué le van a entregar más poder a Nicolás Maduro? ¿Por qué se llegó a esa condición? Uno no tiene por qué descalificar a la gente, pero ya Maquiavelo decía en El Príncipe, piensa mal y acertarás, sobre todo en política. Y lamentablemente es extremadamente sospechoso que un señor que nunca ha aparecido, ahora es cuando aparezca, y aparezca coqueteando con el oficialismo y se diga, no sin razones, que él será el voto 99. Entonces, la supuesta lucha contra la corrupción comienza con un acto delictivo, con un acto de corrupción, que es allanarle indebidamente, ilegalmente, inconstitucionalmente la curul a la diputada Aguilera. Eso por un lado. Hay un segundo elemento que quisiera destacar. En realidad, hay que descartar que al señor Nicolás Maduro le interese la lucha contra la corrupción. No le interesa absolutamente para nada. Si le interesara realmente, habría resuelto los casos de corrupción gravísimos que existen en el país. Habría castigado a la gente de Pudreval, a la gente que se enriqueció con alimentos descompuestos, con medicinas vencidas. Habría castigado severamente, como lo pidió el ministro Giordani, habría castigado severamente a la gente que hizo negocios con el SICAT y que tenía empresas e industrias de maletín. Los habría castigado. Habría castigado a los bolichicos. Habría castigado a la gente que se apropió indebidamente de los millones, de los cerca de 34.000 millones de dólares que supuestamente el gobierno nacional ha invertido en el sector eléctrico. En Venezuela abundan los casos de corrupción abiertos, el enriquecimiento ilícito, la ostentación de un grupo de gente, de militantes del PSUV y de allegados al PSUV, de allegados a los círculos de poder que ostentan una riqueza que no pueden justificar de manera legítima. La ley de lucha contra la corrupción vigente y aprobada por la Asamblea Nacional durante este régimen permite investigar a personas que no
podrían justificar la legitimidad de sus fortunas, tal como vemos a diario en el país. Para combatir la corrupción, para cumplir con la ley de ilícitos, que combate los ilícitos administrativos, para aplicar la ley de la administración central, para aplicar la ley de la Contraloría, para aplicar los distintos instrumentos que tiene la Contraloría y que ha aprobado la Asamblea Nacional, no se requiere ninguna ley habilitante, simplemente se requiere voluntad política, y eso es lo que le falta al gobierno y le falta a Maduro. Entonces, ¿cuál es la razón para aprobar esta ley? Castigar a la oposición. Mire, 95% del presupuesto público lo maneja el gobierno a través de las dependencias centrales del gobierno, el alto gobierno, Ejecutivo Nacional a través de sus ministros, o lo manejan las gobernaciones y los alcaldes que pertenecen al gobierno. 95% del presupuesto nacional, del presupuesto público. 5% es lo que está en manos del sector de la oposición. Y sin embargo, Maduro lo que quiere es acorralar, castigar y destruir a la oposición. Destruirla moralmente y destruirla políticamente. Y por eso se quiere dotar de ese habilitante. Ese es uno de los nudos de la cuestión. El otro, sobre el cual yo tengo también alguna sospecha, es que a través de la habilitante quiere reafirmar su poder frente a su enemigo mortal dentro del chavismo, que es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es un señor que no ha reconocido o no ha querido reconocer la autoridad de Maduro, y se permite frente a Maduro unos desplantes que nunca se habría permitido frente a Hugo Chávez, nunca. Pero con el débil de Maduro, si se permite, viaja al exterior, viaja a China, viaja a Rusia, como si fuera jefe de Estado, como si fuera el canciller de la República, y desconoce públicamente la autoridad de Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que Nicolás Maduro, como parte de esta operación de reafirmación de su poder, pues pretende reafirmar su poder frente a Diosdado Cabello a través de la habilitante, con lo cual no solamente le resta poder en general a la Asamblea Nacional, sino que le resta poder específicamente al señor Diosdado Cabello. Esa es una hipótesis, pero me parece que es una hipótesis que hay que explorar. El último punto que quiero tocar es el de la guerra económica. Bueno, todo el aparato comunicacional del régimen se ha puesto al servicio de esta absurda tesis de la guerra económica, supuestamente declarada por los sectores opositores que quieren desestabilizar al régimen. Bueno, yo creo que hay que decir que sí hay guerra económica. Hay guerra económica, señor Maduro, claro que sí hay, pero la desató usted. La desató usted, y la desató el socialismo del siglo XXI, y la desató su papá, Hugo Chávez, con su política de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones absurdas, colectivización del campo, esa idea absurda de la propiedad colectiva, de la propiedad comunal, de la propiedad pública. Eso es lo que ha destruido al aparato productivo, eso ha minado la capacidad y la eficiencia del aparato económico venezolano. Ustedes han dinamitado, ustedes han bombardeado por aire, mar y tierra la economía nacional, han destruido las instituciones, acabaron con el Banco Central de Venezuela, acabaron con PDVSA, destruyeron las empresas de Guayana, todas las empresas que han nacionalizado y estatizado están hoy quebradas. Cemex, no se consigue cemento, privatizaron Sidor y no se consiguen cabillas y desapareció el acero. Sí, es verdad, existe una guerra económica, pero una guerra económica desatada por ustedes, por el control de cambio, por el control de precios, por todas las medidas absurdas que han ahuyentado la producción nacional, que han alejado a los inversionistas, que han destruido a los productores nacionales y que los ha llevado a ustedes a refugiarse
en los brazos de los chinos, de los rusos, de los bielorrusos. Esa es la guerra económica que existe. Y esa guerra económica no la va a combatir con la habilitante, sino que la va a fortalecer. Así es que dígale la verdad a la gente, diga la verdad de lo que está haciendo. Existe una guerra económica, pero una guerra económica desatada por la ferocidad con la que ustedes han arremetido contra los intereses nacionales, por la ferocidad con la que han arremetido contra el empresariado y los trabajadores venezolanos. El 8 de diciembre tenemos la oportunidad de comenzar a transitar un camino que permita modificar esta gravísima situación que vive el país. Si Nicolás Maduro se queda con ese voto 99 e impone su ley, el pueblo lo va a reclamar y podrá sancionarlo, podrá castigarlo el 8 de diciembre. Así es que a votar el 8 de diciembre, a declararnos en campaña para conseguir la mayor cantidad de electores y de votos posible. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Hasta la próxima semana.